Este es el momento del mensaje. Está bien. Lo que pasa es que pensé que mi laptop tenía más carga y vi que se había quedado encendida, pero bueno, esperemos que no se descargue. Bien, hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Agradecido con el Señor por su amor, su misericordia y pues también la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes este servicio de adoración. Y pues mis hermanos, quisiera compartir con ustedes un tema en esta mañana. A ver si se puede. Ok, a ver si funciona. Bien, excelente. El tema es cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Cuáles son los cambios que se dan en nosotros? Yo sí tengo la certeza de algo. En algún momento acá, tal vez muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios, pero de eso hay algo seguro. Nuestra vida no mejoró. Y si nos hemos apartado de Dios, o tú estás apartado de Dios, yo estoy seguro que tu vida tampoco ha ido en mejoría. Al contrario, ha ido en retroceso. Es lamentable, es doloroso, pero es la verdad. ¿Qué sucede en nuestras vidas entonces cuando nos apartamos de Dios? Cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos lo que fue el caso de Saúl, nos damos cuenta que hubo una ocasión en la cual el Espíritu de Dios se apartó de él. Y nos muestra que Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Ahora bien, si leemos esto que está acá, el capítulo 16, versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Nosotros nos damos cuenta que la única forma de que Saúl pudiera tener un poco de paz era cuando David, ese jovencito, le tocaba el arpa. Ahora bien, mis hermanos, vamos a analizar la Biblia, porque no se trata. Excelente. Bueno, ahora sí, hasta la medianoche, como dijo Pablo. Entonces, mis hermanos, vamos a analizar la Biblia, porque la Biblia se trata de estudiarla, no simplemente leerla porque sí. Hay que analizarla, verlo detalladamente, minuciosamente, para que podamos sacar el provecho de lo que nos muestra la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, de este versículo que acabamos de leer, mis hermanos, ¿cuáles creen ustedes que es la palabra más impactante que podemos encontrar acá? Hermano, de parte de Dios. Ok. Un espíritu malo de parte de Dios. ¿Alguien más? No empujen. Ok. ¿Alguien más antes de proseguir? Muy bien. En mi caso, para mí, la palabra más impactante que yo puedo encontrar en este versículo es la siguiente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Yo diría que para mí esa es como de la palabra más impactante que podemos encontrar en este versículo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando Dios se aparta de nosotros, hay problemas. Si Dios se aparta de nuestra vida, hay problemas. Pero entonces aquí viene la siguiente pregunta. Está bien, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Gente que se han apartado de Dios y yo la veo bien y veo que están felices y están sin problema. Pero el caso de Saúl fue diferente o fue similar de que no, al contrario, el Señor se apartó de Saúl y la vida de Saúl fue mejoría. Vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia, qué sucedió con Saúl cuando él se apartó de Dios. Entonces dice en el capítulo 18, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David fueron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino.
Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Un poco de contexto para que podamos entender qué es lo que estaba sucediendo en esta historia, en esta ocasión. Pues muchos sabrán que David mató a Goliat. Le dio una pedrada, cayó inconsciente, sacó la espada, le cortó la cabeza. Ese jovencito que pensaban que ese gigante le iba a volver un saco y se lo iba a meter en un bolsillo porque no había forma de que un jovencito le ganara, le dijo, tú vienes contra mí, contra espadas y jabalinas. Mas yo vengo hacia ti en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jehová. Y mató al gigante. Entonces, pues ya llegó un punto que David cada vez iba ganando batallas y empezó a tener alabanza de parte del pueblo. Y las mujeres cantaban, Saúl mató a miles y David a 10,000. ¿Qué sucedió con esto? Saúl empezó a tener celos de David. Entonces, ¿cuál ustedes creen que es la palabra más impactante que encontramos en este versículo, en esta ocasión, en esta parte de acá? ¿Cuál parte ustedes creen que es la más impactante o la que más le llama la atención a ustedes? ¿Ah? ¿Que no? ¿Quién está hablando? Mi hermano, no tengan miedo, hablen. Aquí estamos compartiendo diferentes opiniones, que la idea es que podamos seguir estudiando la Biblia. ¿Y quién dice? A ver, hermano. Tenía una lanza en la mano. Tenía una lanza en la mano. Ok. Tenía una lanza en la mano. ¿Alguien más? Otra cosa que le llame la atención de este versículo o que usted diga, mira, en verdad yo creo que esta es la parte como que yo veo más, no sé, que me llama la atención. En mi caso, cuando estuve leyendo este versículo, lo que más me llamó la atención fue lo siguiente. Saúl no miró con buenos ojos a David. Primero, empieza de que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Luego entonces empieza a ocurrir el efecto cuando Dios no estará en nuestras vidas. La envidia. Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, cuando empezamos a leer más adelante lo que ocurre, nos encontramos con lo siguiente. Y es que dice en el versículo más adelante, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David, que era más tigre que Saúl, más ágil, tenía más movilidad, dice que David lo evadió una vez, dos veces, mis hermanos. David era tan tigre que no solamente fue una vez que evadió los ataques de Saúl, sino que en 2 ocasiones lo hizo. O sea que yo te voy a imaginarse que Saúl no intentó hacerle daño en una ocasión. Si fuéramos ante la justicia, por así decirlo, se entiende que cuando una persona mata a alguien en legítima defensa, si en caso de que esté armado, si es legítima defensa, la ley contempla que es un disparo. Ah, bueno, le di un disparo en la pierna porque me iba a matar y yo quise salvar mi vida. Pero si la ley dice que si ya dice que tú no diste uno, sino que diste más de un disparo, es porque ya no era legítima defensa. Tú tenías algo personal contra esa persona. Entonces, Saúl no quiso matarlo. Ay, que se me fue la lanza, fue sin querer. No, fue como que ven, ay, fallé otra vez, vamos otra vez, ¡pam! Y eso estamos viendo que Saúl tenía una forma que ya estaba corrompiéndose. Y encontramos lo siguiente. Jehová estaba con él. Pero ¿estaba con Saúl? Estaba con David, mis hermanos. Jehová estaba con David. Jehová estaba peleando por David y estaba defendiéndole. Jehová estaba defendiendo lo que era la vida de David. Ahora bien, la vida de Saúl ciertamente fue en decadencia cuando empezó a apartarse de Dios. La vida de Saúl empezó a ir de mal en peor y las cosas no le fueron saliendo de la forma que él esperaba. Entonces, cuando seguimos leyendo su historia y seguimos viendo qué sucedió más adelante, pues Saúl siguió siendo un rey. Siguió pues siendo una persona que iba a batallas y todo eso y que en cierta manera, viendo la protección que David tenía de parte de Dios, en muchas ocasiones él se retrató. Se retrató y aun cuando David tuvo la oportunidad de matarlo mientras él lo perseguía,
que la gente le decía, mira, aprovecha ahora que está durmiendo en esta cueva, entra, clávale un cuchillo y mátalo. Y David, no, espérate. El Señor me libre de ponerle la mano al ungido de Jehová. David tenía un respeto y un temor hacia Dios, pero también tenía un nivel de amor hacia Saúl, que aun cuando él procuraba matarle, él prefería ser fiel a Dios y amarlo, y amar a Saúl para no hacerle daño, porque sabía que Saúl no era simplemente un hombre cualquiera, una persona que no tenía importancia, no, era el ungido de Dios, y David respetaba eso. Sin embargo, vemos que entre las múltiples batallas que tuvo el pueblo de Israel, que Saúl estaba liderando en muchas ocasiones, aquí fue fue diferente, porque el pueblo estaba perdiendo la batalla. Y ya vemos que han matado al mejor amigo de David, que era Jonathan. Jonathan es asesinado. Y Saúl, cuando empieza a ver que están perdiendo la batalla, él dice, mira, en el capítulo 31, versículo 4, él rogó a su escudero, mátame con tu espada antes de estos paganos filisteos me capturen y me torturen. Pero ¿qué sucede? El escudero estaba asustado. Patrón, ¿cómo así? ¿Cómo que lo mate? No, yo no puedo matarlo, no, usted es el ungido de Jehová. Tenía tanto miedo que él se quedó paralizado. Sin embargo, a pesar de que él no quiso hacer lo que hizo Saúl, cuando él vio que lo iban a capturar, que lo iban a matar, que se iban a burlar de él, que lo iban a torturar, dice que Saúl tomó su espada y se arrojó contra la punta de su hoja, de modo que ¿qué hizo la espada? Lo atravesó. Vemos que Saúl se suicida. ¿Y ustedes creen que esa decadencia en la vida de Saúl sucedió de un día para otro? Si vamos atrás nuevamente, ¿qué empieza a suceder? Capítulo 16. David prácticamente era un niño, era un jovencito que estaba empezando a tener reconocimiento en el pueblo de Dios. Y cuando seguimos más adelante, entonces, ya no estamos en el capítulo 18, no, estamos en el capítulo 31. Ya han pasado muchos acontecimientos en el pueblo de Israel. Y quién sabe la cantidad de años que sucedieron. No fue de que no, que ya para ese entonces David era un adulto. O sea, ya era un proceso de años. ¿Qué significa esto? Que Saúl no tenía 2 meses apartado de Dios. Se había apartado de Dios por 5 meses, por un año sabático. No. Saúl tenía años en el cual el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová se había apartado de él y estaba con David. Entonces, vemos que la vida de Saúl fue en decadencia hasta que finalmente tuvo este final trágico en el que se termina matando. Entonces, aquí se cumple algo que nos muestra la palabra, de que en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Uy, la bebida hoy se ve. Para el hombre es un camino recto. Caminos que son diversión, que son buenos, de convivencia sana, sin ningún problema. Hay gente que tiene motores, pero sin discriminación. Uy, calibrado, si yo qué, andamos calibrados. Por ahí se va la cosa y piensan que eso es un camino recto. Un camino bueno, un camino sin problemas, un camino que no te va a llevar a nada malo. Marico, tengo una olla que me está matando y quiero comprarme unos tenis para este 24 de diciembre para los hilos y está bonitillo. Vámonos por la vía fácil, vamos a salir a atracar. Total, yo conozco una muchacha que tiene un iPhone 16 y nosotros vendemos eso y tenemos la pinta para este año, para el próximo y el que sigue. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Sin embargo, ¿quiénes no conocen a una gente que cuando se levantan te dan con una juca en la boca o con un vape? Dice, muchacho, pero por lo menos cómete una empanada, desayúnate una malta morena con una masita por lo menos para que le eche algo al estómago. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que al final terminan ¿en qué? En muerte, mis hermanos. Caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final del camino no llevarán a nada positivo, sino que el fin desastroso que esto va a tener será la muerte. Mis hermanos, estas son consecuencias que podemos ver que suceden en nuestras vidas cuando nos estamos apartando de Dios.
Y eso fue lo que le pasó a Saúl. En su pensamiento, en su conciencia, él decía, eso no es nada, este jovencito lo que va a venir y que quitarme el reino a mí, es más, yo lo voy a matar, no hay problema. El Espíritu de Dios estaba con David y se había apartado de Saúl. A alguien que estaba en esa condición, ¿le esperaba algo bueno? ¿Le esperaba una mejoría en su vida? ¿Le esperaba algo positivo? No. Al contrario, solamente le iba a ir de mal en peor. Y fue lo que sucedió con Saúl. Alguien que pasó de ser el ungido de Dios, el rey de Israel, el que llevó la victoria y los años de gloria al pueblo de Israel, terminó siendo alguien que se apartó de Dios y que terminó llevando el pueblo a la maldad, a años de miseria. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios en nuestra vida, nada puede ir bien. Porque Dios es nuestro todo. Él es el dueño del oro y la plata. De Él depende si nuestra vida va bien o va mal, porque no son por nuestras fuerzas o nuestros esfuerzos. Él es el controlador de todo. Entonces, ¿qué podemos seguir viendo con esto? La Biblia nos dice lo siguiente con respecto a la salvación. Romanos en su capítulo 11, versículo 22, a manera resumida porque el versículo está un poco cortado, nos muestra, pero si no vives de acuerdo con su bondad, también te cortará. Aquí en Romanos nos está hablando de cómo es la salvación, de que hemos sido injertados en un árbol, porque nosotros no somos israelitas, somos gentiles, pero hemos sido parte de ese fruto que el Señor ha llamado. Sin embargo, si nosotros no damos frutos, si nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué Él va a hacer con nuestras ramas? Las va a cortar. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque muchas veces yo escucho a la gente que dice, tú te bautizaste. ¿Quiénes somos bautizados acá? Por la gloria de Dios. ¿Quiénes somos bautizados? Gloria a Dios. Sin embargo, la gente dice lo siguiente, tú estás bautizado ya, tú eres salvo. Salvo siempre salvo. ¿Cómo va a ser, manito? Hay gente que tiene la creencia que una vez tú eres bautizado, ya tú no pierdes la salvación. Porque una vez tú eres salvo para siempre. ¿Cómo que gloria a Dios, manito? Nos dice la palabra de Dios que si no vivimos de acuerdo a la bondad de Él, nos va a cortar de las ramas. No, porque lo que pasa es que tú estás malinterpretando un versículo, eso tiene otro contexto, está bien. Imaginemos que ese versículo yo lo estoy diciendo mal o lo estoy entendiendo de una mala manera. Vamos a ver qué dice Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué forma tú tienes de contradecirme eso? Hay personas que piensan que porque yo me bauticé, yo tengo ya 20 años en el Evangelio, he predicado en diferentes naciones, he sido un joven ejemplar en la congregación, he hecho muchas cosas y obras buenas y ya pues tengo 20 años que me bauticé y no me he apartado nunca del Evangelio. Sorpresa, manito, el próximo año tú te descarrías y te mueres y tú no perseveras hasta el fin. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿El que persevera hasta cuándo? Hasta Año Nuevo, hasta Semana Santa. El que persevere hasta el próximo mes. El que persevere hasta los 20 años, hasta los 50, hasta que tenga que hacerse la prueba de la próstata, que son a los 40 años, creo. Hasta ahí. El que persevere hasta ahí ya, no importa, de para allá, tú eres salvo. Mis hermanos, el que persevere hasta, hay una condición. Tú puedes perseverar hasta tus 80 años, hasta tu lecho de muerte. Y si en el último respiro de tu vida tú no te mantuviste firme, no lo digo yo, lo dice la Biblia, tú no eres salvo. Porque la Biblia es maravillosa. Yo siempre digo eso. La Biblia es en literatura 1A. ¿Quiénes recuerdan la materia de lengua española en el colegio? Muchos nos dieron lengua española. En lengua española nos enseñaban algo que era de literatura, ese tipo de cosas, las cosas que se tienen que tener en cuenta en un texto. Yo recuerdo que en lengua española nos enseñaron algo llamado antónimos, lo contrario a una palabra. ¿Qué es lo contrario de calor? Frío. ¿Qué es lo contrario o el antónimo de bueno? ¿Qué es el antónimo de bajo? Alto. Entonces, el antónimo de este versículo,
¿Cuál sería? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Díganlo, ¿el que qué? El que no persevere hasta el fin, no será salvo. Tan sencillo como eso, mis hermanos. No hay que buscarle otra vuelta a la Biblia. La Biblia es sencilla de entender. La palabra de Dios es simple y sencilla de comprender. Si tú no perseveras hasta el fin, manito, lamentablemente, tú no eres salvo. No te va a salvar ni el hermano Miguel García. No te va a salvar ni el hermano Pascual Pérez. No te va a salvar ni el hermano Alexis Peña. Nadie acá te va a poder salvar porque el Salvador es Cristo. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, te vas a condenar. Y suena fuerte, pero yo prefiero que tú me odies por decirte una verdad que te va a llevar a la salvación, a que tú me ames por decirte una mentira que te va a llevar a la perdición. Ya yo estoy cansado de escuchar en el mundo, de escuchar en las afueras, gente que predica la salvación sin necesidad de un bautismo, personas que predican la salvación sin necesidad de un arrepentimiento, personas que predican la salvación sin una vida de sacrificio delante de Dios. Porque sí, la vida cristiana es hermosa, es maravillosa, pero está llena de pruebas. Está llena de sacrificios, cosas que tenemos que dejar atrás, cosas que tenemos que empezar a hacer, cosas que tenemos que empezar a construir y trabajar para poder hacernos perfectos cada día, para presentarnos puros, limpios y sin mancha delante de Dios. Nos dice Hebreos en su capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, ¿qué es la palabra descuidar? Cuando para ti algo no tiene importancia. ¿Hay algún niño acá, algún bebé? Que podamos ver rápidamente. Ok, imaginemos que yo tengo un niño aquí sentado de 4 años. Y el niño está corriendo por la iglesia, qué sé yo qué. Y de repente ustedes ven que el muchacho se encarama en esa matica. Esa matica no tiene la fuerza suficiente para sostener a ese muchacho, si él se sube ahí. Inmediatamente él quiere escalar. ¿Qué él va a hacer con la mata? Se va para atrás. Se va a caer, se va a partir la cabeza y Dios no quiere hacer de nuca. ¿Qué va a hacer la mamá? Ay, déjalo así, que es un niño que él está aprendiendo, él corre, que deja lo que sean. No, la mamá no va a descuidar a ese niño. La mamá no lo va a dejar simplemente así como él quiera. No se va a descuidar de su protección. Al contrario, va a procurar que ese niño no se golpee. ¿Por qué? Porque ella no es descuidada. Ella es preocupada por ese hijo. Lo mismo pasa con la salvación. Nosotros no podemos ser descuidadas con ella. La salvación es algo que tenemos que cuidar. Algo por lo que tenemos que velar. Algo que tenemos que sacrificarnos y esforzarnos para mantenerla. Porque, como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes quieren ser salvos, mis hermanos? ¿Quiénes quieren ser salvos? Seguimos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué nos sigue sucediendo cuando una persona se aparta de los caminos? No es que yo quiera asustarlo, pero es lo que dice la Biblia. Y queremos llevarnos a la reflexión a cada uno de nosotros para que veamos si nos hemos apartado de Dios lo que está sucediendo en nuestras vidas y que abramos los ojos porque todavía hay tiempo de arrepentirnos. Dice segunda de Pedro en su capítulo 2, versículo 20 al 21, y si una persona que había escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en ella, queda peor que antes. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido, hacer a un lado el santo mandamiento que le fue dado. Yo imagino que tal vez muchos acá nunca habían visto la Biblia de esta manera. Pero varón, ¿cómo así? Tú me estás predicando la perdición, tú me estás predicando con una negatividad. A mí cuando me bautizaron me dijeron que Dios es amor, que Dios te cuida, que Dios te ama, que es misericordioso, que esto, aquello, lo otro. Tú me estás predicando un Dios que lo que quiere es mandarme para el infierno. Lamentablemente, ese es el Dios que te han predicado afuera. Un Dios que te acepta tal y como eres. Un Dios que no exige más de ti que simplemente tú venir a la iglesia y congregarte. Y no es así. Dios exige una vida de obediencia. Dios es amor. Es cierto. Es amor, lo dice la palabra. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, como dice la canción. Dios es amor, la Biblia lo dice, pero se olvidan que en el libro de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Esa es la parte que la gente no quiere que prediquen. Ay, no, ven a Cristo y tendrás una vida feliz, una vida buena, una vida plena, todo será color de rosa porque Dios te ama. Sí, Dios ama al pecador, pero
reprocha el pecado y no nos podemos equivocar. Una cosa no excluye a Dios de la otra. Dios te puede seguir amando y reprochar tu vida pecaminosa. Dios me puede seguir amando y aún así reprenderme. Porque ¿qué hace un padre con un hijo cuando lo quiere? Lo corrige. Y si Dios te está corrigiendo es porque te ama. ¿Se entiende el asunto? Mis hermanos, nuevamente, leamos este versículo. Si una persona que había escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelve a caer en ella, o sea, vuelve al mundo, ¿qué nos dice la Biblia? Queda peor que antes. Y es triste y es lamentable, pero mis hermanos, con el dolor de mi alma, yo lo he visto. Personas que han llegado al Evangelio, como decimos en buen dominicano, llegaron de granado, llegaron en mala, en malaria, horrible. Aceptaron al Señor, fueron bautizados, empezaron a perseverar y vimos cómo el Señor fue transformando sus vidas. Llegaron con una vida destrozada, con una vida desorganizada. Y cuando empezaron a servir al Señor, Dios fue organizando sus vidas. Fue cambiando su forma de vivir. Fue cambiando incluso la forma en la que la sociedad los veía. Ya alguien que era repudiado ante los demás estaba empezando a tener buena estima entre los hombres. Alguien que llevaba una vida desorganizada empezaba a tener una vida fructífera. Alguien que no conservaba un trabajo por más de 2 meses fácilmente era gerente en una empresa. Personas que su vida fue escalando en el momento que empezaron a servir a Dios. Porque es otra cosa. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura, gloria a Dios. Y es cierto, así ha sucedido. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto que en el momento que se apartan de Dios, todo eso que construyeron cuando empezaron a llegar a los caminos de Dios se desmoronó? Porque aquí dice la Biblia que queda peor que antes. Hubo un joven allá en la congregación que llegó a sí mismo, de granado, en malaria. Se bautizó, empezó a perseverar, salía con nosotros a predicar, salía a las actividades con los jóvenes, ingresaba a los estudios bíblicos, participaba en las misiones, todo eso. Se apartó del Señor, se apartó de los hermanos de la congregación, nos eliminó a muchos de sus redes, borró los números de otros, nos bloqueó. Y yo lo seguía en redes sociales. Y fue algo triste, porque incluso yo recuerdo que en muchas ocasiones lo llamé, traté de comunicarme con él, de hacerlo reflexionar. Y bueno, él quiso seguir su vida de la forma que él creía que era correcta. Y fue triste ver cómo todo eso que había empezado a lograr, todo eso que el Señor había empezado a cambiar en su vida, empezó a desmoronarse. Y fue triste ver cómo ese joven, que en un momento llegó a ser tanta luz para otras personas, volvió a la oscuridad. Se cumplió lo que decía este versículo, quedó peor que antes. Y a muchos nos ha pasado ver lo mismo en otras personas, amigos, familiares, hermanos de la iglesia, familia de nosotros, que lamentablemente cuando se apartaron de Dios, su vida fue de mal en peor. Y lo que uno no quisiera es que llegaran a terminar como Saúl, suicidándose. ¿Qué ha pasado? Pero aquí tal vez hayan personas así. Y quiero decirte que Cristo te ama y que aún hay tiempo para salvarte y restaurar tu vida. Gracias a Dios, ese joven, hace poco tiempo, regresó a la iglesia. Y lo primero que él dijo cuando pasó delante fue, yo quiero regresar a los caminos de Dios, porque Dios me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Dice la palabra de Dios que un corazón arrepentido, pues el Señor es fiel y justo para perdonarlo. Cuando nosotros vamos más adelante en la Biblia, vamos a seguir viendo qué sucede cuando una persona se aparta. Mateo capítulo 12, versículo 44 y 45 dice, entonces el Espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Un poco de contexto antes de seguir leyendo.
Jesús está explicando lo que sucede cuando alguien se aparta de los caminos. Era muy común que Jesús había sacado demonios de muchas personas. Entonces, ¿qué sucedía con esa persona? Su casa quedaba limpia, su casa quedaba renovada. Pero entonces dice que cuando la persona regresaba a su vida pecaminosa, entonces dice el Espíritu, voy a volver a la casa de donde salí. Y al llegar, se da cuenta que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. Imaginemos que tenemos toda una vida alejados de Dios. Alguien se acerca a nosotros, nos predica el evangelio. Porque no me digan a mí que el que está en el mundo no tiene por lo menos un demonio metido. Aunque sea uno tiene. Pero cuando somos bautizados, el Señor limpia todo nuestro hogar y quita todo lo malo que hay en nosotros. Sin embargo, ¿qué sucede entonces cuando nosotros nos apartamos de Dios? Ese demonio que estaba en nuestra vida, ¿saben qué es lo que dice? Señor, qué linda se ve esta casa. Yo no estoy limpia. Pero yo sé lo que voy a hacer. Fiesta, juca y botelleo. Toda esa vaina vamos a hacer ahora. Además, voy a buscar a 7 panas míos para que vengamos para acá a hacer un desorden. El verdadero desorden, el verdadero party, lo vamos a hacer ahora. Y trae 7 espíritus peores que él. ¿A cuánto? Hay gente que piensa de que no, que son 7 demonios que se le meten. No, son 8, porque y el que hizo la fiesta. Y el que lo que el toque pasa con ese demonio es el anfitrión. Son 7 espíritus, mis hermanos. 7 espíritus peores que él. O sea, si el primer espíritu hizo un daño horrible en tu vida, te desgranó, imagínense cuando agarras 7 que no son igual a él, son peores. ¿Qué tú esperas que va a suceder en tu vida? ¿Algo bueno? No, no va a suceder nada bueno. ¿Por qué? Porque después que trae a esos 7 espíritus, dice que esa persona queda peor de lo que estaba. Nuevamente, la Biblia nos muestra que cuando nos apartamos de Dios, nuestra vida nunca podrá ir en mejoría. Nunca lo podrá estar. ¿Por qué? Porque incluso hay una confusión. A veces la gente piensa, no, pero ¿cómo así, varón? Desde que yo me fui de la iglesia, al contrario, conseguí trabajo, me está yendo mejor, conseguí esto, aquello, lo otro, pero desde que yo estaba en la iglesia, yo estaba que no conseguía ni un peso, y ahora que me descarrié, mi vida ha ido en mejoría. Sorpresa, ¿de qué le vale al mundo, al hombre, ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué te vale conseguir tantas posesiones? ¿De qué te vale ser alguien tan exitoso a los ojos del mundo si al final pierdes tu alma? De nada vale. Ahora bien, creo que ya hemos hablado de demasiado problema. Ya creo que ya hemos hablado de demasiada cosa negativa. Vamos a ver entonces qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Gloria a Dios! Demasiado problema, Roberto, que ya tú me estás dando durísimo, me estás dando pedra, peñones, blosazo y de todo. Dime algo positivo, por lo menos tranquilo, te traigo la solución. Te conté el problema, pero te traigo la solución ahora. Yo parezco un vendedor ahora, que estoy buscando mi comisión. Estoy buscando mi comisión. Vine entregado a buscar mi comisión esta mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú estás aquí en este momento y estás en una vida pecaminosa, si estás en una situación en la cual te sientes ingrato, en la cual te sientes indigno delante de Dios, en la cual sientes que has fallado al Padre y que tienes una vida llena de problemas, sorpresa, te tengo la solución. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Y lo pongo en grande nuevamente, Él es fiel y justo. Nuestro Padre Celestial es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Quiénes lo creen así, mis hermanos? ¿En qué año estamos? 2025. Yo sé que yo no soy la única persona que le ha pasado esto. Desde que yo tengo memoria, porque en mi caso yo nací en la iglesia, desde que yo tengo memoria, yo estoy escuchando, Cristo viene, Cristo viene. Los que son ya más adultos acá, ¿escucharon? ¿Tienen años escuchando eso? ¿Décadas? ¿Medio siglo?
Esa es la palabra que la sabiduría de los ancianos son sus canas, así que no se equivoquen, siéntanse orgullosos de la cara que ustedes tienen. Pero, ¿qué estamos viendo acá? Desde que nosotros tenemos uso de nuestra razón, estamos escuchando lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero, varón, ¿qué es lo que está pasando? Que yo tengo ya 70 años y no veo ni siquiera una lucecita, una nube como Elías que dijo, mira, esa nube que viene por ahí, salgan huyendo, que eso que va a llover. De esos 3 años que duraron de que sin llover acá, 3 años en sequía. Mira, esa nube chiquindola que está por allá, prepárate, que eso es, si tú no cruzas el río antes de tiempo, te va a quedar, porque va a venir una lluvia grandísima. Pero yo tengo, desde que nací escuchando Cristo viene y yo no veo ni una nube que me diga, ¿será que Jesús viene en esa nube por ahí? Porque dice que lo vamos a recibir en el cielo. Jesús no va a pisar la tierra, no, nosotros lo vamos a recibir en las nubes. Entonces digo, acá, pero Jesús no da ni un indicio. O como dice el dominicano, y a pie que él viene, porque no veo que él viene. Entonces, ¿qué podemos ver en la Biblia? Hay una respuesta para eso. ¿Por qué, aún habiendo pasado tantos años, ya pasó el año 1000, pasó el año 1500, pasaron el año 1900, ya entró el año 2000, que yo no nací en ese entonces, pero me dijeron que cuando entró el año 2000, la iglesia estaba que ni siquiera, no cabía ni un mandado de tanta gente que vino el 31 de diciembre cuando iba a llegar el 2000. Todo el mundazo de que llegó a la iglesia ese día. Y después que llegó el año 2000, que el mundo no se acabó, porque eso fue lo que dijeron, que el mundo se iba a acabar. Y entonces de que cuando el mundo no se acabó, así mismo la gente hicieron. Y se fueron para su casa y jamás y nunca pisaron una iglesia otra vez. Entonces, ha pasado tanto tiempo, ¿y cómo es eso de que Cristo no viene? ¿Cuál es la respuesta que me da la Biblia? ¿Por qué razón, habiendo pasado tantos años, ya habiendo pasado 2 milenios, el Señor no da ni señales de que va a venir a la tierra otra vez? Eso tiene una respuesta simple y sencilla. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, muy importante, no retarda su promesa, según algunos tienen. ¿Por qué? Por tardanza. Tardanza, mis hermanos, costumbre no, tardanza. Hay gente que dice, no, pero el Señor ya se ha tardado. Ya el Señor se ha tardado mucho para venir al mundo, para buscar a su pueblo. Sin embargo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que, ¿qué es lo que dice la palabra? Sino que es paciente. Una cualidad hermosa del Señor, la paciencia. Es paciente para con quienes, para con nosotros. ¿Y qué es lo que Él no quiere? No queriendo que ninguno perezca, sino qué cosa, mis hermanos, gloria a Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios no ha venido a la tierra todavía es porque Él quiere que tú te arrepientas. Si Él no ha venido a buscar a su pueblo es porque te está dando una oportunidad para que le aceptes y cambies tu vida. Si el Señor no ha regresado, ha sido por causa tuya. No por nosotros, porque si nosotros estamos bien delante de Dios, Él ya sabe que tiene algo seguro con nosotros. Pero Él está pensando no en el que está salvo, sino está pensando en el pecador. Está pensando en el que está afuera. Está pensando en aquel que Él sabe que si viene se va a perder. Y Él no quiere eso, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando tú pienses que Cristo no te ama, que tú no le importas, que tú no eres importante para Él, si Él no ha regresado ha sido por causa tuya, porque Él te ama y quiere que te arrepientas. Y para concluir, mis hermanos, Cristo te llama. Y te ama también. Si le quitamos la doble L, también Cristo te ama y te llama. Como ustedes lo quieran ver, pero lo más importante, Cristo te llama. No lo pienses más. No dudes más. No le des más vuelta, no le des más vuelta al asunto, que ya tú llevas 7 vueltas. Yo a veces como que se me llena el corazón de impotencia cuando veo personas que, a ver, el año pasado cumplí 10 años de bautizado. Y el corazón se me llena de tristeza cuando digo, wow, personas que antes de yo bautizarme los veía como un ejemplo, que los veía como un ejemplo a seguir, que los veía como alguien que podía ser mi guía en mi crecimiento espiritual, se apartaron del evangelio. Digo, wow, ya yo tengo 10 años que me bauticé y esa persona todavía no se arrepiente. Esa persona sigue apartada todavía. Esa persona aún no quiere regresar a los caminos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le impide a esa persona retomar los caminos de Dios? Ya ha pasado un año, está bien, se te acepta, pero 11 años. 11 años apartado del evangelio.
Y sin embargo, ¿sabes qué? Con todo ese tiempo, Cristo te ama. Y si no ha regresado a la tierra es porque quiere que te arrepientas. Mis hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias. Gracias, Señor.